El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 39 minutos. El pasado 16 de septiembre, el medio internacional BBC publicaba filtración de datos en Ecuador, la grave falla informática que expuso la información personal de casi toda la población del país sudamericano. Ecuador tiene menos de 17 millones de habitantes y según una firma de seguridad, la mayoría de los datos personales de casi todos ellos han sido expuestos. La compañía de seguridad informática VPN Mentor aseguró en un informe que 2 de sus expertos detectaron a inicios de septiembre que un servidor utilizado por una empresa de análisis de datos y que contenía información personal sobre millones de ecuatorianos no contaba con los protocolos de protección necesarios. Y para abordar este tema con la autoridad competente, hemos invitado a Lorena Naranjo, quien es directora de la DINARDAP, de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, para saber un poco más sobre qué fue finalmente lo que ocurrió. ¿Una empresa filtró esos documentos? ¿De dónde los obtuvo? ¿Cómo fue que supuestamente se empezó a comercializar en el mercado internacional con los mismos? ¿Cómo está, Lorena? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros hemos estado viviendo un estado de incertidumbre respecto de los datos personales y de la existencia de lo que se llaman mercados ilegales o informales de bases de datos. Esos mercados lo que revelaban es precisamente una falta de cultura de protección de datos personales, pese a que nuestra Constitución desde el 2008 ya reconoce a este como un derecho fundamental. Nos hacía falta entonces un proyecto de ley que permita identificar aquellos elementos sustanciales para eliminar este tipo de mercados ilegales y por lo tanto resguardar la información de las personas en los responsables de tratamiento, que son las personas naturales o jurídicas, que en el uso cotidiano de los datos manipulan estos, los hacen manejables para sus finalidades específicas, pero que como no había una normativa, estaban ejerciendo sin control esa posibilidad de uso de los datos. Por ejemplo, la información pública a la que tiene acceso la DINARDAP, ¿bajo qué normativa está protegida? Ahí hay que distinguir. Uno es la información pública, que tiene una naturaleza abierta y transparente porque permite la fiscalización de la actuación de las entidades estatales y sus funcionarios por parte de la ciudadanía. Y otra es la información personal, de las cuales nosotros somos titulares y por lo tanto es nuestros derechos. Ustedes son los custodios de esa información. ¿Podemos diferenciar con un ejemplo, si es tan amable, directora, cuál es esa información que está sujeta a fiscalización y cuál es la información ya más personal del ciudadano? Por ejemplo, imaginemos una base de Excel de la columna 1 a la 20 en una el registro de la propiedad, por ejemplo, está descrito la ubicación del inmueble, los linderos, la geolocalización, todos esos son datos públicos. ¿Por qué? Porque permiten la generación del catastro y de la organización de una ciudad, por ejemplo. Pero de la columna 21 a la 40, que son quién es el propietario, cuáles son los anteriores dueños, los herederos y las personas a las cuales se les atribuye la titularidad de esa propiedad, esos son datos personales. Y eso debe tener un régimen específico y esa ley no había. Entonces, efectivamente, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que maneja un registro, tenía la mitad de la normativa, de la columna 1 a la 20, pero te faltaba la otra normativa de la 21 a la 40. ¿Por qué? Porque todos los responsables de tratamiento, públicos o privados, estaban manejando estas bases de datos sin una norma que te diga cuál es el marco legal de hasta dónde puedes actuar y hasta dónde no. Esto es lo que se busca con lo que se presentó en la Asamblea en la anterior. Pero digo, con lo que usted nos señala, entonces, la Ley de Protección de Datos debió haber nacido con la DINARDAP en ese momento. Debió haber nacido antes incluso que la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Eso se olvidaron o qué? Entiendo yo que no fue prioritario. ¿Por qué? Porque la Constitución sí existía. La Constitución en el artículo 66, numeral 19, ya establece el derecho a la protección de datos personales. Y sin embargo, desde esa fecha hasta la vigente, han habido 2 intentos de leyes que no han logrado salir. ¿Por qué? Porque tenían una confusión evidente con la ley con el artículo 20 del mismo 66, que se refiere al derecho
derecho a la intimidad. Esas dos normativas, esas dos propuestas anteriores tenían nombres confusos como Ley de Protección de Datos de la Intimidad, cuando son dos derechos completamente diferentes. Por eso es que el uno está en el numeral 19 y el otro en el 20. Y efectivamente esto se debe a que los datos personales con los actuales mecanismos de automatización y de minería de la información pueden armarse como si se tratara de mosaicos para darnos un perfil completo de una persona, sin necesidad de que se trate de datos íntimos. Los datos en general deben ser protegidos porque somos nosotros, las personas, manejándonos o manifestándonos en entornos virtuales. Ahora, a partir de este debate, digamos, a partir de que se devela esta denuncia y luego se presenta la ley de protección de datos personales, hay una serie de inquietudes que tiene la ciudadanía. Por ejemplo, hay gente que dice, no entiendo cómo tienen mi número telefónico y me llaman a ofrecer un servicio. ¿Cómo es que resulta que me llaman de una de las operadoras y me dicen, el momento que contesto, estoy hablando con el titular de la línea? ¿Cómo es que, por ejemplo, de un banco me llaman y me ofrecen una tarjeta diciendo que mi récord es tal? O sea, ¿cómo tienen estas empresas privadas acceso a información personal de los ciudadanos? Y si es que con esta ley se podrá precautelar aquello. Creo que es de las preguntas más recurrentes que tiene la ciudadanía en torno a este tema. Por favor. Se va a poder precautelar la información. ¿Por qué? Porque así debió haber funcionado siempre. No se olvide que Ecuador, junto a Venezuela y Bolivia, somos de los últimos 3 países de la región que manejamos leyes de protección de datos, no las tenemos. Mientras que Perú y Colombia, Argentina, Uruguay y toda la región ya maneja este tipo de normativas y por lo tanto ya ha establecido cuál es el marco legal, y el marco legal por lo que un particular o una empresa puede tener sus datos es con su autorización. ¿Y cómo obtiene esa autorización? Su consentimiento informado. Le dice, me otorga usted sus datos para seguirle mandando publicidad, y uno accede. De tal manera que si pierde la confianza con esa empresa, se opone y le dice, te retiro mi confianza, sácame de la base de datos. Y esa empresa tendrá que generar las condiciones de seguridad y de protección adecuadas para volver a recuperar mi confianza. Así funciona en toda América Latina. Pero eso no estaba regulado. Lamentablemente aquí no. Por eso es que los bancos, las tarjetas de crédito, las telefónicas, a los usuarios nos llaman a atormentar diariamente. Eso es un reflejo de efectivamente la inexistencia de la norma y el mal uso que se estaba haciendo. Entonces, de directora, nuestros datos. con la aprobación de la normativa, este tipo de prácticas se van a evitar. Se eliminarían y además de persistir, existiría la posibilidad de imponer sanciones que generalmente pueden iniciarse con una medida correctiva y terminar, si es que persiste esta actitud, con una multa que tiene un efecto ejemplificador para que el resto de empresas o el resto de entidades no vuelvan a incurrir en este tipo de infracciones. Nos preguntan oyentes, ¿cuánto tiempo está usted al frente de la DINARDAP? Ya voy a cumplir 2 años. O sea, estuvo desde el gobierno de Moreno, casi desde el inicio. Desde un poquito después del inicio de... Ahora, nos decían cuando se descubrió todo este tema que se demoró mucho tiempo en empezar a trabajar esta normativa, pero digo, el gobierno de Moreno ha tenido 2 años y medio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Bueno, cuando no se lo hizo llegué antes? yo a la DINARDAP, la suerte ha querido que tenga yo una formación fuera del país en Derecho a Nuevas Tecnologías. Y efectivamente cuando llegué, uno de los elementos con los cuales me topé es que la Dirección Nacional tenía una manotada, no podía ejercer su trabajo porque efectivamente tiene la ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, pero le falta esta normativa porque también es un responsable de tratamiento. Entonces desde ahí nosotros comenzamos a identificar cómo podríamos, sin la existencia de una ley, utilizar o aplicar de forma directa la Constitución para hacer nuestro trabajo. Nos mejoramos el sistema de protección al interno, pero llega un punto, llega hasta un límite. Necesariamente cualquier responsable de tratamiento requiere ya una normativa mucho más profunda y eso es a lo que nos dedicamos. Establecimos mesas de trabajo, tuvimos 50 talleres a nivel nacional y estuvimos en 6 provincias incentivando a todos los responsables de tratamiento a que encontraran la necesidad, así como nos pasó en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, de que se dicte esta normativa, porque es interesante usar los datos, pero sobre todo es fundamental hacerlo respetando derechos. Con responsabilidades. Directora, nosotros hacíamos referencia hace unos días sobre casos anteriores, ¿no? En 2012, cuando se descubrió, por ejemplo, la utilización de firmas falsas por parte de las organizaciones políticas para obtener el registro electoral ante la autoridad que es el Consejo Nacional Electoral, ahí se denunció ante la Fiscalía la venta y utilización
de registros de datos. Ese tipo de prácticas también, digo, van a ser sancionadas y van a ser controladas con la aprobación de la normativa, o eso es distinto por lo que usted nos decía hace un momento. Hay datos y datos, los datos muy personales y los datos que terminan siendo públicos. Ahora, volvemos a lo mismo. Los datos públicos son los que permiten, son los producidos por el Estado y que son resoluciones, que son el número de antenas, el número de colegios, donde están ubicados. Esos son datos públicos. Cómo se están gastando los recursos públicos. Pero números de cédula. Esos son datos personales. Okay. El hecho de que estén en un registro público, como es el registro civil, no significa que han mutado o cambiado su carácter. Siguen siendo datos personales. Los datos personales de funcionarios públicos como yo siguen siendo datos personales. Lo que ocurre es que hay ciertos datos personales que son accesibles a público en virtud de que ningún derecho es absoluto. Y prima entonces el interés general de la ciudadanía, de la transparencia, que debe saber y conocer qué remuneración tiene un funcionario público, qué hace para que esos datos sean accesibles. Pero no cualquier cambia persona, la si por naturaleza. ejemplo conoce mi número de cédula, puede conocer, a ver, si yo soy empleado o trabajo en el sector público, seguramente puede conocer el salario, el cargo que estoy desempeñando, pero también puede conocer si estoy al día con el SRI o tengo obligaciones con el Estado. Todos esos datos, ¿por qué? Porque la garantía de libertad de expresión determina que para estas personas, nosotros, los funcionarios públicos, tenemos no un privilegio, sino una responsabilidad. Y sobre nuestros datos hay la posibilidad de acceso a toda esta información, precisamente porque prima el deber y la obligación de responderle a la ciudadanía en todas nuestras facetas. Pero si mañana pasado como funcionario o como empleado del sector público resulta que tengo una deuda con un banco, ese dato también se lo va a saber. Incluso si es que usted hizo una fiesta que sobrepasa el monto de su ingreso, porque en eso precisamente, que es algo familiar, una fiesta, se debe determinar si es que efectivamente esa persona está viviendo de acuerdo a lo que le Pero eso corresponde. aplica para la función pública. ¿Qué pasa con alguien que en cambio trabaja con el sector privado? ¿Es la misma lógica o No, porque solo es atribuible ese acceso cuando se trata del ejercicio de la transparencia. Y por eso nos interesa, y vuelvo a explicar, los datos personales somos nosotros. Y en esa necesidad de especificar cómo se van a manejar esas bases, y contestando lo que usted me preguntó hace un momento, se necesita entonces que las bases tengan datos de calidad. Uno de los principios que establece la normativa de protección de datos personales es la calidad de la información. Si el dato es desactualizado y con esa condición desactualizada le están atribuyendo una categoría que no le corresponde, le están perjudicando. En otra radio tuve la oportunidad de que llamaron por teléfono y dijeron que había un señor que aparecía en la base de datos del IDES como patrono cuando él nunca había ni inscrito ni tenía ningún empleado y le estaban siguiendo un juicio coactivo y le tocaba pagar primero para poder reclamar. Entonces, todos esos problemas que se manifiestan de la utilización de datos, de la existencia de estos datos incorrectos, que ya me están perjudicando en el mundo real. Estos datos en línea que se supone que no me afectaban en un mundo físico, están afectando. Esa persona que nos llamó por teléfono, le va a tocar gastar en un abogado, le va a tocar hacer todo un proceso, gastar en el pago primero para poder reclamar. Eso es lo que evita una normativa de protección de datos. ¿Por qué? Porque atribuye la necesidad de corregir la data, de mantenerla actualizada, de no tener que ir a la función judicial e iniciar un proceso largo, sino de activar mecanismos inmediatos, expeditos y gratuitos, directamente con el responsable del tratamiento, en este caso del ejemplo con el IES, para que ellos revisen la base de datos, porque además hay otra condición, como las bases de datos son hechas con algoritmos o con arquitecturas, esa misma error puede estarse manifestando en otras condiciones o en otras personas. Entonces, al corregir ese error, se está depurando toda la base. Ahora, ¿qué pasa? Me preguntan, y esto me parece que es súper pertinente, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, al llenar una factura, entrega datos y esos datos son usados por una empresa? No es malo dar datos. El Estado y las empresas, los bancos y todos los desarrolladores requieren datos para poder darnos buenos servicios y buenos productos. Lo incorrecto es hacer un uso inadecuado. Por eso uno de los principios es la finalidad. Lo que usted decía hace un momento, ¿no? La confianza que como usuario, como consumidor puedo tener en que están usando de manera adecuada. Por eso es que si es que existiera en el Ecuador una confianza digital, yo no pondría mi tarjeta de crédito solo en páginas o plataformas internacionales como Amazon,
sino que lo haría con tranquilidad en nuestros propios productos, en nuestros propios desarrollos de software. Hay una inquietud que me envía un oyente. Me pide que le consultemos a nuestra invitada, la directora de DINARDAP, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo. La inquietud dice lo siguiente. ¿Podría preguntarle qué opina de que Equifax tenga información crediticia detallada de todos los ecuatorianos, que con esa información elaboren un perfil al que se asigne una calificación, que esos perfiles sean entregados a terceros a cambio de un pago, y que sobre eso, cuando uno quiere enterarse de la información, la detallada que tienen sobre uno, nos quieran cobrar por eso? ¿Qué opinas sobre esta inquietud que nos envió un oyente? Los datos crediticios son datos que permiten que el sistema financiero pueda dar créditos. En esta consecuencia, la normativa de protección de datos dice que van a seguirse manejando por la propia normativa, que es la del Código Monetario, pero que además deberán cumplir con los principios que establezca esta ley de protección. A ver, los buros de información crediticia se manejan con base en el Código Monetario. Okay. ¿Por qué? Porque esos datos son necesarios para mantener la salud del sistema financiero. Ojo. Y con esos datos se concede un crédito. Ojo, pero solo van a poder ser utilizados para esa finalidad específica y no para otra. Por eso es que se conjuga la normativa especializada de un código monetario con la normativa propuesta en la Asamblea para que entre los dos se construya un sistema adecuado de protección, donde la finalidad del dato, que es el dato crediticio, se cumple estrictamente y ese dato no pueda ser utilizado en otros entornos para otras finalidades. Oiga, sobre eso mismo, tengo otra pregunta que nos hace un oyente. Si esta empresa que mencioné, Equifax, ¿es un monopolio o no? En ese ámbito yo no me desenvuelvo, así que no puedo emitir comentarios. Justamente, acá tengo otra pregunta de otro oyente sobre este tema. ¿Quién va a controlar la ejecución de la Ley de Protección de Datos? Porque la DINARDAP no puede ser juez y parte. Se va a crear una superintendencia. La idea es precisamente, y por eso es en el artículo 21 del proyecto se establece que debe ser una entidad autónoma, imparcial e independiente. Una superintendencia. Lo ideal sería una estructura como una superintendencia. Pero usted no le llama superintendencia todavía. Yo no lo puedo llamar porque no depende de mí la creación de un organismo. Pero en la ley está sí, superintendencia en la ley. No, está una entidad, solo está la descripción del tipo. Y será entonces, si es que es decisión de cualquier autoridad, establecer el mecanismo, la institucionalidad que va a poder regir este tipo de normativa. Estamos conversando con la directora de la DINARDAP, Lorena Naranjo. Yo le quisiera preguntar, directora, también sobre controles que se deberían hacer, porque digo, una vez que se publique este tipo de información de la supuesta filtración de datos y demás, días después, Diario El Universo publica una noticia sobre que datos públicos se están comercializando en discos en la Bahía de Guayaquil. ¿Qué pasa en esos casos? Volvemos a lo mismo, son registros, los registros tienen datos públicos y datos privados, y efectivamente si se tratara de datos públicos no habría problema que se comercialicen. El problema es que se tratan también de datos personales, y eso es parte del mercado ilegal, que de montarse ya una normativa sería roto. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos que solo se pueden usar bases de datos legales, que han sido aquellas que son obtenidas con consentimiento, o bases de datos legales porque son aquellas que el Estado ejerce y que por lo tanto no puede difundir a menos de que haya una norma específica que lo habilite. Toda esa normativa actualizada con una finalidad específica que hace que las bases de datos tengan este valor, primarían por estas otras bases de datos, que la dificultad que tienen es que son fotos del día. Y como son fotos del día, ahí puede usted tener un error en la categorización, la condición de deudor. Y como no son bases de datos dinámicas, que no tienen además del consentimiento del titular, marcan muchos errores. Y eso se utiliza para tomar decisiones, para modelar productos. Y eso es lo delicado y lo equivocado de trabajar con ese tipo de bases que no guardan los niveles de protección. En este caso, ¿hubo o no hubo hackeo? ¿Qué fue lo que pasó? De lo que conozco, existe la posibilidad de que haya habido puertas abiertas, que es lo que se llama dentro de los sistemas de seguridad. Pero lo que nos interesa es que esta normativa de protección establece dentro de sus principios a la seguridad de la información, no solo la seguridad periférica, un antivirus, un firewall, sino
cómo proteger la información. ¿Pero qué Hay quiere decir con puertas mecanismos- abiertas? Hay mecanismos que se establecen como anonimización, como pseudoanonimización, como encriptación. Si es que esas tecnologías hubieran sido implementadas, aun cuando hubieran habido estas puertas abiertas, no haber cerrado con seguro la llave, se hubiera podido evitar la difusión o la filtración, como les menciona usted, de esos datos de manera de la cual se produjo. Correcto. Estamos expectantes del trámite de este proyecto de ley que ya está en la Asamblea Nacional. Por cierto, no ha sido aún calificado, entonces no conocemos a qué comisión será asignado. Ayer Nos escuchaba imaginamos que podría ir a la de Relaciones Internacionales y Seguridad. podría ser. El doctor que estuvo el otro día, no sé si recuerdas tú el nombre, el abogado que estuvo acá, que también Sí, fue sí, parte cómo no. que es de la Asociación Sí, sí, cómo no. de Protección de Datos, él nos dijo que a la de Justicia y Estructura del Estado. Ahí tendrá que haber una Podría discusión ser, interesante claro. en el CAL para ver a qué comisión iría, ¿no? Claro, se entendería que esta semana el CAL se va a reunir para calificar este proyecto de ley. Directora, gracias por el tiempo y por la Muy gentileza. amable. Muy amable. Muy interesante esta entrevista y sobre todo muy informativa. Despertó el interés de nuestros oyentes con algunas inquietudes a Lorena Naranjo, directora nacional del Registro de Datos Públicos de INARDAP, hablando justamente sobre este tema, la ley que está ahora mismo enviada a la Asamblea Nacional y que será materia de discusión y de comentarios de los legisladores. 7:58 en la primera hora.